Les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y vamos a dar inicio a este panel. Muchas gracias. Realmente queremos empezar agradeciendo a la Fundación Seattle International por organizar el foro, por invitarnos a participar. Yo me llamo Celina de Sola y es un honor para mí poder moderar este panel en mi rol como parte del Consejo Asesor de la Fundación Interamericana, conocida como IAF. IAF, por sus siglas en inglés. Además, soy cofundadora de una organización que se llama Glasswing, que aborda las causas y consecuencias de la violencia en 10 países de la región. Las comunidades indígenas, que ocupan casi la mitad, el 48% de los bosques de Centroamérica, desempeñan un papel realmente vital en el manejo forestal. Y en la IAF reconocemos el liderazgo único de estas comunidades en el avance de la resiliencia ambiental en las Américas. La IAF lleva más de 50 años trabajando de la mano con grupos indígenas en 17 países de América Latina y el Caribe, incluyendo Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, el sur de México, entre otros. Entonces, en este panel vamos a responder a dos ideas comunes. Por un lado, que son, dos ideas que realmente pudieran verse como contradictorias pero que vamos a poder discutirlas. Por un lado, tenemos una imagen idealizada de la población indígena como personas que viven en armonía con la naturaleza, trabajando de forma colectiva para preservar los árboles, los bosques, los ríos. Y si bien es una imagen positiva como guardianes de la tierra, no representa la profundidad y amplitud de conocimiento y experiencia ancestral de las personas indígenas. Y por otro lado, tenemos esta idea, o hemos visto que muchas veces las personas que comparten un recurso limitado acabarán pronto con ese recurso para su propio bien, en lugar de gestionarlo bien para el largo plazo y para un beneficio común. Entonces, ¿cómo podemos aprender de los pueblos y comunidades indígenas como guardianes de la tierra, de sus conocimientos, de sus experiencias, su expertise? ¿Cómo podemos aprender de sus estrategias de gobernanza y de manejo de recursos? Los pueblos indígenas protegen más del 30% de los bosques a nivel mundial, que contienen aproximadamente el 80% de la biodiversidad de todo el planeta. Y durante los últimos 20 años, ha habido un mayor reconocimiento que los pueblos indígenas y las comunidades locales son en realidad los mejores guardianes del bosque en América Latina y en el Caribe. De hecho, el nuevo informe publicado justo en marzo de este año por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agrícola, junto con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, plantea que número uno, en algunas áreas, las tasas de deforestación en territorios manejados por pueblos indígenas son casi 3 veces más bajas que las que no. Y sabemos que estos bosques desempeñan un papel fundamental en la resiliencia ambiental, la regulación de ecosistemas, en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición. Este informe también subraya la importancia de invertir en iniciativas que fortalezcan el rol de los pueblos indígenas y tribales en la gobernanza forestal, que refuercen los derechos territoriales comunales reconocidos en leyes nacionales y que compensen a las comunidades indígenas y tribales por sus servicios ambientales y el manejo forestal comunitario que facilitan. El estudio también señala la importancia vital de las culturas y los conocimientos tradicionales y apoyar a las organizaciones de pueblos indígenas y tribales, reconociendo en particular el papel fundamental de la juventud indígena y las mujeres indígenas. Los expertos que hemos convocado para el panel de hoy abordarán las estrategias que utilizan sus organizaciones y aquellas que apoyan, en el caso de las fundaciones, para manejar áreas forestales. Yo estoy encantada de presentar a los panelistas de hoy. Giovanni Alvarado, el director ejecutivo de la Red de Forestería Comunitaria de Guatemala, UTSCHE, una red de organizaciones comunitarias indígenas y campesinas que protegen y manejan de forma colectiva alrededor de 74,000 hectáreas de bosque natural en Guatemala.
Victoria Santos es ingeniera agrónoma con especialidad en bosques y la responsable de la Dirección Técnica Forestal de la Organización de Ejidos Forestales de la Zona Maya, que agrupa a más de 30 ejidos que manejan unas 300.000 hectáreas. Víctor López Illescas es oficial de programa para la Oficina Regional de México y Centroamérica de la Fundación Ford. También fue uno de los cofundadores y el primer presidente y luego director ejecutivo de UTSCHE entre 2006 y 2017. Es miembro del comité directivo del Diálogo Forestal y miembro del Consejo Asesor de Global Witness. Y finalmente Ginger Deason, que es representante de la Fundación Interamericana para Ecuador y Guatemala, y tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo, formación y educación ambiental de las comunidades de base. Antes de unirse a la IAF, Ginger cursó un doctorado en el Departamento de Gestión de Parques, Recreación y Turismo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Tendremos una primera ronda de preguntas para Giovanni y Victoria, y luego tendremos otra ronda con Víctor y Ginger, representantes de las organizaciones donantes que están en el panel, y luego vamos a abrir al público para preguntas. Entonces quisiera empezar yo con Giovanni. Te voy a hacer dos preguntas, Giovanni, y a lo mejor se complementan las preguntas entre sí para tus respuestas. Entonces mi primera pregunta es, ¿por qué los bosques están mejor protegidos bajo el manejo de los pueblos indígenas y cómo brinda mayor resiliencia económica este manejo forestal? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los elementos que permiten a los pueblos indígenas tener este tipo de impacto positivo en las áreas boscosas? Adelante, Iván. Gracias, Celina. Buenos días a todas y a todos. Nos da gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, realmente ambas preguntas están muy relacionadas y entonces al responder a la primera, de alguna manera tendré que ir respondiendo simultáneamente a la segunda. Bueno, ¿por qué es que están mejor protegidos, conservados los bosques bajo el manejo de los pueblos indígenas? Realmente esto responde justo a muchos factores, a muchos elementos, pero uno de ellos es precisamente su cosmovisión. El cómo ellos se ven en relación a la vida, el cómo se ven en relación a sus bosques, a la madre naturaleza, como le llaman desde nuestras propias comunidades. En esa cosmovisión hay una relación de espiritualidad, hay una relación de identidad cultural, una identidad con su territorio, en donde se ve la montaña más que como un recurso natural. Es una visión mucho más amplia, en donde ciertamente se benefician del agua, se benefician de las plantas medicinales, de los alimentos, los frutos, la madera que procede de los bosques, pero también, como explicaba, hay una relación espiritual y cultural. Hay elementos que van de la mano con esto y es los saberes que se heredan de los abuelos y las abuelas a cada una de las generaciones. Estos saberes incluyen muchos elementos como, por ejemplo, la protección de sus semillas nativas, la diversificación de sus cultivos en las parcelas agrícolas, la rotación de cultivo dentro de estas parcelas, el uso de abonos orgánicos, entre otros muchos saberes que son heredados que les permiten lograr esa resiliencia. Como decía, la visión sobre su territorio es integral. Entonces, bueno, de alguna manera ya he referido algunos elementos que permiten a los pueblos indígenas esa protección, esa conservación, pero además de la cosmovisión y esa relación espiritual que refería, podemos también hacer referencia de que otro elemento importante es la institucionalidad local, los propios mecanismos de gobernanza de los pueblos indígenas. Dentro de ese sistema de gobernanza hay una autoridad
una autoridad indígena, una autoridad comunitaria. Hay un sistema de normas en donde se establecen con claridad los derechos, las obligaciones y también las sanciones que las familias, tanto hombres como mujeres, cualquier persona que integra la comunidad está sujeto a ese sistema de normas y derechos, de obligaciones. Hay también sistemas propios para la resolución de conflictos, en donde se establecen faltas, diferentes categorías de faltas y así también diferentes categorías de sanciones. Para una falta leve, una sanción leve. Para una falta grave, hay sanciones que son también muy fuertes, muy determinantes. Bueno, entonces también podemos referir de que tienen sus propios mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. A nivel de nuestros pueblos y nuestras comunidades existe la asamblea comunitaria como máxima autoridad de la comunidad, en donde las autoridades rinden cuentas sobre las gestiones que se realizan sobre sus territorios, en donde las autoridades consultan sobre las decisiones que se toman sobre sus territorios. La participación es un elemento crucial. De hecho, es una obligación. Entonces, tanto hombres como mujeres tienen la obligación de participar activamente dentro de la comunidad. La obligación de también participar de todas las responsabilidades que significa el resguardo, la protección de sus bosques. Por citar un ejemplo, porque este es solo uno de ellos, pero nuestros pueblos mayas quichés, en Totonicapán, las parcialidades. Para muchos este término seguramente es nuevo. La parcialidad es una forma propia de organización de nuestros pueblos indígenas en el área de Totonicapán, en el occidente de Guatemala. Tienen la connotación de que sus miembros tienen un rasgo de consanguinidad, o sea, hay una relación familiar, ¿verdad? Histórica y ancestralmente proceden de 4 o 6 familias que luego tuvieron sus hijos y hoy por hoy constituyen toda una comunidad. Ellos ejercen lo que en su propio idioma le llaman el cashcol. ¿Qué es el cashcol? El cashcol no es más que la obligación de servir en la comunidad. Quienes ejercen el servicio como autoridad de la comunidad, independientemente de cuáles sean sus responsabilidades personales. Por ejemplo, si yo fuera parte de la comunidad, independientemente del rol que tengo en la organización para la cual trabajo, UTSHE, tendría la obligación de dar mi servicio todos los días en la comunidad las 24 horas, independientemente de esas responsabilidades personales. Esto es una obligación para todos los miembros y miembros de la comunidad. También compartir de que están los guardabosques, tanto hombres como mujeres, que todos los días tienen la obligación de subir al bosque para hacer su sistema de control y vigilancia. Y este es un servicio que realizan ad honorem. En la época navideña, a final de año, las comunidades tienen la obligación de ir a hacer control y vigilancia a las 24 horas del día para proteger la especie del pinabete, el Abies guatemalensis, el abeto, como es conocido en otros países. Estas obligaciones, estas responsabilidades, nuestras comunidades las ejercen, como lo dije, como una obligación, pero también lo hemos visto en la práctica como un honor que muchas veces otros pueblos, otras comunidades no tenemos tal grado de identidad y de corresponsabilidad para con nuestros bosques. Bueno, entonces, haciendo una recapitulación general, en esos elementos principales podemos referir, les decía, la cosmovisión, su propio sistema de gobernanza, su institucionalidad, sus propios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sus propios mecanismos de resolución de conflictos, la equidad en cuanto a los beneficios y las obligaciones para con la comunidad y con su bosque, su territorio,
Y luego el monitoreo y vigilancia de sus bosques como parte de la vida cotidiana de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Les vamos a recordar que por favor vayan pensando en las preguntas para poderlas ver en el chat, porque seguro con estas intervenciones van a tener muchas preguntas para nosotros. Le voy a ceder entonces la palabra a Victoria. Le vamos a hacer 2 preguntas también. Que si nos pudieras contestar, Victoria, ¿por qué es mejor el manejo forestal que la conservación forestal, por el bien de la conservación? ¿Y cuáles son 2 o 3 resultados sociales o ambientales que ha visto como resultado de su trabajo a lo largo de los años en los bosques tropicales de la península de Yucatán? Gracias, Victoria. No sé, solo quita el mute, que no te escuchamos. Sí, disculpas. Bueno, decía que gracias por, bueno, estoy agradecida por estar en este panel, en este foro. Para la respuesta a estas preguntas, primero quiero referirme a que Celina hizo un contexto de estudios y de investigaciones que precisamente dicen que el manejo por parte de las comunidades indígenas y también rurales, pues realmente lo concebimos como mejor que la conservación. Siempre sí pensamos desde el enfoque de conservación sin tocar, ¿no? Que muchas veces la sociedad, mucha parte de la sociedad, pues prefiere pensar que haciendo áreas de conservación sin tocar es mejor para la conservación. Y en este sentido compartimos con otros compañeros de aquí de la región, generalmente comentamos que el usar no es sinónimo de que los recursos desaparezcan o se extingan. Y en este sentido hacemos alusión a, por ejemplo, el uso, pues sí, el aprovechamiento, uso, por ejemplo, de pollitos y de cerdos, que diariamente uno los come en todo el mundo, ¿no? Y a nadie se le podría ocurrir decir que estas van a desaparecer. Y el punto es que no es el uso el problema para que se conserve o no se conserve. El punto principal está en cómo se usan y en cómo se manejan, en aprender a manejar. Entonces esto también pues lo aplicamos a cualquier tipo de recurso, y esto es pues para compartirlo con la sociedad. El uso no es el sinónimo de que las cosas desaparezcan. Bueno, y si nos enfocamos en algunos aspectos de tipo social muy importantes para nuestras comunidades, debidos al manejo de beneficios debidos por el manejo y uso que se realiza, pues queremos destacar principalmente el empleo, los ingresos que nuestras comunidades reciben del uso de sus territorios y de sus recursos. No son grandes ingresos, no son grandes recursos, no es todo el empleo. De hecho, en las comunidades rurales, las comunidades indígenas, digamos que los ciclos de vida es debido a la suma de muchos factores, de muchos bienes, servicios. Pero es muy importante estos ingresos que nuestras comunidades en esta región de la península de Yucatán se obtienen debido a la venta de sus productos. Tenemos también que muchas veces no contabilizamos, pero importantes recursos que se obtienen de las selvas, de los montes, son la leña, por ejemplo, que en las casas se usa todo el día, todo el día para cocinar los alimentos. Y si eso se tuviera que comprar, pues es un recurso muy considerable. Hablamos de la vivienda. En estas regiones la vivienda totalmente se hace sin necesidad de adquirir nada de compra, ¿no? Se usan los bejucos para amarrar, las palmas para los techos, y es muy, muy importante esto. También tenemos que, si hubiera los apoyos, más apoyos para estos emprendimientos comunitarios, podría irse armando una cadena de valor
que pudiera mejorar los ingresos, que pudiera mejorar el empleo en las comunidades. Tenemos también desde la cuestión ambiental que precisamente las evidencias de estudios y también las evidencias empíricas, la biodiversidad en los territorios manejados, en los territorios bajo el cuidado de las comunidades, está presente la biodiversidad que tanto preocupa mucho a nuestra sociedad en general. Tenemos también que se conservan todos los servicios ecosistémicos, los servicios pues tenemos todo el ciclo del agua, toda la cuestión de secuestro de carbono, tenemos todo lo relacionado con el paisaje, ¿qué más? Bueno, todos los servicios ecosistémicos. Tenemos también en este enfoque ambiental la parte de, y algo muy importante, es cuánto cuesta a la sociedad o al gobierno la conservación, pues digamos esta conservación convencional de no tocar. Y si pensamos en la conservación desde las comunidades, es mucho más barata, porque debido a lo que Giovanni explicó muy excelentemente y muy amplia, en las comunidades se tiene el trabajo de la aportación personal como obligación. Aquí en México, en algunas regiones se le llama tequio, aquí en la península se le dice fajinas, y a través de esta forma de colaboración y de aportación comunitaria se protege a las comunidades y sus bosques, sus selvas, de los incendios forestales, del clandestinaje. Y esto es muy, muy importante porque bueno, nos ha tocado conocer experiencias de cómo en algunas partes protegidas oficialmente, pues los incendios y el clandestinaje es fuerte, ¿no? También hablamos de, bueno, aquí quería referirme un poco a lo que explicó Giovanni, como digo, muy ampliamente, y por qué si los empleos son modestos y los ingresos también, ¿por qué la razón? Bueno, solo quiero decir que Giovanni lo dijo muy bien, es otro tipo de relación con la naturaleza, otro tipo de relación con la tierra. Es una forma de ver el cosmos, de ver el universo desde las comunidades indígenas, desde los pueblos también rurales que conservan también este tipo de relaciones. Y en ese sentido, bueno, ya hablamos de que los usos, las costumbres que permanecen hasta ahora, es lo que hace que a pesar de que si bien son muy importantes lo que las comunidades reciben de sus recursos, por el uso de sus recursos, ya sea por venta o en especie, tiene que ver con que no es porque también sean impuestos por una normatividad o solo por el valor monetario. Es una relación de tipo ancestral, desde tiempos ancestrales. Y no voy a abundar porque, como dije, de verdad, Giovanni lo amplió muy bien, pero sí quiero compartir dos aspectos locales que nos dan la evidencia de esto que estamos platicando. Por ejemplo, aquí los vestigios arqueológicos que están aquí por toda la península de Yucatán, dos árboles son muy importantes, es el chicozapote y el ramón, ¿no? Son árboles con múltiples beneficios. Tenemos su látex, el follaje, la madera, los frutos, que no solo para la población sirven, sino también para la vida silvestre. Y estos están ahí, cerca de los vestigios arqueológicos, existen numerosos, aquí se le dice manchones o bosquetes, y ahí están, y eso denota todo un manejo que no es de ahora, es un manejo ancestral del pueblo maya, que seguramente va más allá de nuestra región. También hoy día, aquí en esta región, todas las fiestas comunitarias inician con la siembra del yaché.
O sea, así, el día que inicia la fiesta, ese día se va a la selva y se trae un árbol y se planta en medio de las plazas de los pueblos. Eso es algo que es hoy en día y, como decimos, permanece, pero también viene de tiempos ancestrales. Pues vamos hacia hablar un poquito de los logros en este tiempo. Y principalmente quiero destacar lo que tiene que ver con conservación, con el uso y manejo de los recursos. Una conservación usando con respeto, y que nuestra región aquí en Quintana Roo, bueno, cuando digo Quintana Roo, bueno, es parte de México, de la península de Yucatán, pero además donde nos encontramos, estamos aquí como a 3 horas y media de Cancún. Eso como que muchos ya les da idea por dónde andamos, ¿no? Aquí, pues con las comunidades se ha trabajado casi 40 años bajo este contexto moderno, bueno, no tan moderno, pero quiero hablar con normas desde las secretarías de Medio Ambiente, y ya vamos por 40 años, estamos hablando de una experiencia que viene del año 84 ahora, que ya falta poco para los 40 años, en una región que en algún momento tuvo más superficie, pero actualmente se tiene trabajándose en más o menos 300,000 hectáreas, ya lo dijo Celina, son más o menos 30 comunidades y 3,000 familias en este trabajo de este tiempo. Si no lo vemos en función de acres, pues casi hablamos de 3/4 de acres, este territorio comunal. Lo forestal estaría como más o menos en la mitad de esta superficie. Y bueno, un logro grande para destacar y que nos gusta es cómo a través del aprovechamiento y uso de los recursos naturales de estos territorios, la gobernanza se ha mantenido y consideramos que se ha fortalecido, que no es fácil porque son tiempos muy complejos, pero creemos que se ha mantenido porque el juntarse para decidir aspectos relacionados, como decimos, con el uso y el manejo, permite que esta colectividad se fortalezca. Hay reuniones para la toma de decisiones sobre el reparto de beneficios, principalmente todas las decisiones son a través de asambleas, igual como lo comentó el compañero Giovanni. Ahí se hacen las decisiones más importantes de la comunidad y esto consideramos que el estar inmersos y tener la oportunidad de hacer este uso y aprovechamiento le ha fortalecido esta gobernanza comunitaria. Pero también esta experiencia inició juntándose con otras comunidades. Y eso es bien, bien importante. Estamos hablando de que actualmente eso permanece. Se creó la Organización de Ejidos Forestales que a la fecha permanece. Creemos que eso es bien importante, principalmente para comunidades pequeñas, porque a nosotros nos preocupan las comunidades pequeñas, porque son las que tienen menos capacidad de gestión, no capacidad, sino menos recursos. Su capacidad es igual que la de todos, pero cuentan con menos medios. Y el estar juntos con otras comunidades ha permitido compartir conocimientos, compartir información, compartir luchas. También se han dado las luchas por varias cosas en estos casi 40 años, y esto creemos que es importante destacar. Y cuando se está hablando de manejo de recursos naturales apegándose a normatividad, es bien importante contar con una estructura técnica, y esto, la Organización de Ejidos tiene una estructura técnica que sirve, como decimos, a los menos... a los que tienen menos, a las comunidades más pequeñas, que es lo que más nos preocupa, ¿no?
Pues solo para terminar, quiero agarrar un minuto para decir que aparte de los logros, pues sí quisiera como por dónde, ¿no? Como decimos, ¿cómo podrían mejorarse estos logros? Yo creo que el valor agregado es muy, muy importante, ya que muchas de nuestras comunidades aún ahora sigue siendo la comunidad, sigue siendo un problema el vender materias primas. Bueno, creo que me he extendido. Disculpa. Gracias, Victoria. No, creo que estamos aprendiendo un montón todos aquí, entonces muchísimas gracias. Ahora voy a pasar a hablar con dos fundaciones que están aquí con nosotros, representadas por Víctor y por Ginger. Y quería preguntarles, ya escuchando sobre lo que nos practicaron, tanto Giovanni como Victoria, quisiera saber desde el punto de vista de ustedes, cómo puede la cooperación internacional y las fundaciones públicas y privadas ayudar a los pueblos indígenas a tener más éxito. Tal vez le cedo primero la palabra. Víctor, si quieres empezar tú. Gracias. Perfecto, muchas gracias y gracias a Giovanni y a Victoria por las excelentes reflexiones compartidas. Para responder la pregunta, voy a empezar remarcando dos o tres aristas complementarias a lo que ya Giovanni y Victoria señalaron. Y a partir de la idea de que no solo las comunidades indígenas o incluso la población rural no solamente es la que depende de los bosques, sino que todas las sociedades de nuestros países del Istmo Centroamericano dependen directamente de la salud y del buen manejo de los ecosistemas forestales. Ilustra esto el hecho de que un poco más del 60% de las tierras de uso agropecuario en todo el Istmo, en Centroamérica, son zonas montañosas, son tierras de ladera, ¿verdad? Entonces, la capacidad de producir los alimentos para nuestras sociedades, para toda la población, está directamente relacionada a la conservación de los suelos, de las funciones ecosistémicas que ya mencionó Victoria, y de la biodiversidad, que también es agrobiodiversidad en los paisajes de mosaico que son tan comunes en nuestro territorio, donde no es que haya un conglomerado de zonas montañosas separado de un conglomerado de tierras agrícolas y de otros usos, sino que está justamente mezclado en forma de mosaico. Esto nos lleva a la clara idea de que dos áreas esenciales para la vida en general y para cualquier alternativa de desarrollo viable, que son los alimentos y el agua, serían imposibles de conservar y de garantizar para las poblaciones sin un buen manejo de los bosques y de las tierras agroforestales. Debido al tiempo, voy a ejemplificar con un caso que conozco muy bien. Hace unos años tuve la oportunidad de participar en un estudio, valga la redundancia, participativo y dirigido por la comunidad en la montaña del Chilar, que es uno de los pocos bosques remanentes que todavía permanecen en la zona muy cercana a la ciudad de Guatemala, la capital, y a grandes rasgos recuerdo que más o menos de unos 10 millones de litros de agua diarios que emanan de las fuentes, digamos, de esa montaña, el Chilar, la gran mayoría era utilizada por la población urbana y por las actividades económicas clave. Más o menos unos 2 millones de litros de aguas abastecían a la ciudad de Escuintla, que en Guatemala es una ciudad de tamaño intermedio. Otro cerca de 2 millones, 1.8 millones de agua era consumida en las plantaciones azucareras, Finca El Salto, anexos, toda, digamos, esta agroindustria. Y del resto, una buena parte alimentaba a una hidroeléctrica, Jurum Marinalá, que a su vez proveía energía a la sociedad. Creo que ahí queda clara la relación de la protección que hacen, en ese caso, la comunidad maya Pocomam indígena de Palín, del Chilar, directamente relacionado con las bases económicas y cualquier perspectiva de desarrollo en el tiempo de las sociedades. A partir de eso, entonces, voy a pasar al segundo punto, que es afirmar que para nosotros como Fundación Ford sí ha sido una apuesta clara, por lo menos de los últimos 20 años, el
otorgar nuestro mayor apoyo y a contribuir a que estén en el centro de la política pública y de las acciones de protección de los bosques, las organizaciones locales de los pueblos indígenas y de otras comunidades multiculturales, mestizas, campesinas, que están, como dijiste tú, Celina, tienen derechos y están vinculados a los bosques de la región. Las razones de esto no las vamos a discutir acá en mucha profundidad, pero básicamente tiene que ver con constatar, uno, la inviabilidad de los esfuerzos de conservación puristas, ¿no? de excluir a la población y prohibir que se tenga acceso a los recursos bajo un concepto de conservación pura. Y número dos, de que se profundizaban las desigualdades, por un lado, que son muy profundas de por sí en nuestra región, y por otro lado se creaban situaciones de conflicto que terminan de una u otra forma dañando también a los ecosistemas. Entonces, Fundación Ford tuvo ya hace varios años la claridad de que no puede haber una estrategia de conservación o de manejo sostenible de los bosques sin que las comunidades, y particularmente las comunidades indígenas, están en el centro. Ahora, entonces, ¿qué significa para nosotros poner en el centro a las comunidades? Voy a mencionar 4 elementos que son para nosotros esenciales y que espero que sean de utilidad para esta conversación. Uno, asegurar que estas comunidades, a través de sus propias formas de organización y sus instituciones locales, tengan un lugar en las mesas donde se toman las decisiones, tanto de política pública nacional como local, relacionadas con el manejo de los recursos o cualquier uso que se le dé a las tierras y a otros recursos naturales dentro de ese territorio. Número 2, invertir verdaderamente en la construcción de esas capacidades institucionales. Muchas organizaciones como las que mencionaron Victoria y Giovanni, es un mérito el que existan después de siglos de ser despreciadas, atacadas, oprimidas, reprimidas por el Estado y por otros grupos de poder. Sin embargo, son instituciones y organizaciones que necesitan recursos porque además ejercen diversas competencias públicas locales. No son necesariamente ONGs que están ejecutando proyectos, sino que son autoridades locales como las que mencionaron, ¿verdad?, que comparten competencias de gestión pública en el nivel local con los gobiernos municipales y con los gobiernos nacionales en general. Entonces, la construcción de capacidades es esencial y hay áreas críticas como la ya mencionada del involucramiento de los jóvenes, asegurar una perspectiva intergeneracional y que las organizaciones sobrevivan como expresiones de ese derecho colectivo en el tiempo. El tercero es lograr que las narrativas dominantes en estas temáticas, la protección del ambiente, etcétera, en los países, incluyan y valoren esa propuesta que le dan a la sociedad estas formas de organización local, que son ejemplos para múltiples ámbitos de la vida. Aquí quiero citar el caso que me es muy conocido y muy querido de la comunidad indígena de Choarrancho, en plena zona metropolitana de la capital guatemalteca, que después de recuperar sus formas propias de gestión pública de la tierra comunal y también de los bosques, lo vemos como el único municipio en una de las ciudades más violentas del mundo, sin índices sin tasas de homicidios y con muy bajos índices de criminalidad. Eso está directamente ligado a la gestión local. Entonces, este apoyo de la propuesta a la sociedad también pasa porque los donantes apoyemos relaciones más respetuosas y más horizontales de otros actores, organizaciones de sociedad civil, academia, entidades de conservación de biodiversidad, los gobiernos mismos, con estas organizaciones comunitarias, que las traten con respeto y que respeten esa centralidad que ellos deben tener como sujetos políticos colectivos. Y lo cuarto y esencial para nosotros es que el apoyo sea sostenido en el tiempo. Ejemplos maravillosos que hay en la región, en México y en Centroamérica, el caso de las comunidades de la biosfera maya del Petén lo muestran, que están renovando ahora un ciclo nuevo de 25 años para el manejo forestal comunitario, han sido posibles porque se han sostenido en el tiempo los apoyos
no solo financieros, ¿verdad? También ha habido una política pública que se ha logrado mantener en el tiempo, no exenta de una serie de problemas. Entonces, bueno, cerraría diciendo eso, que para nosotros son lecciones esenciales para la comunidad donante. Empiezo con esa última, el apoyo sostenido, no apoyar procesos por oportunidad, porque ahora está la agenda climática y entonces hay que apoyar cierta área de mitigación de los gases de efecto invernadero y 2 años después dejar abandonados los procesos. Evitar el financiamiento y el apoyo en silos, solo me interesa conservar biodiversidad, solo me interesa el agua, solo me interesa la agroecología, sino entender y asumir la perspectiva integral y de gestión del territorio de esas instituciones locales que están en el centro y que, por ejemplo, bueno, ambos, Victoria y Giovanni, ilustraron de alguna manera. Por último, pues apoyar junto con ellos la construcción de narrativas y la visibilización de estas formas de manejo forestal, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que son referentes para una sociedad, para un conjunto de sociedades que necesitan referentes de qué es un desarrollo incluyente, respetuoso de la vida, respetuoso de los derechos de la población y respetuoso de los ecosistemas forestales. Bueno, ahí paro. Gracias. Qué puntualidad, Víctor, gracias. Yo creo que ya 3 de los panelistas nos han hablado de la importancia de ser integrales en los abordajes y creo que es un punto súper importante que pudiéramos, ojalá en la sesión de preguntas, seguir hablando, pero quisiera, Ginger, que nos compartieras tú también tus pensamientos con relación a las preguntas que le hicimos a ambos hace unos minutos. Gracias, Ginger. Muy bien. Muchas gracias, Celina, y Víctor, y Victoria, y Giovanni por la introducción y también sus contribuciones en este panel. Buenas tardes y buenos días a todas y todos que están aquí con nosotras y nosotros hoy. Antes de contestar la pregunta de Celina, yo voy a hablar un poquito del tiempo de la IAF, de la Fundación Interamericana, porque yo no sé si todos los y las asistentes sepan de la IAF, y yo quisiera compartir solo un poquito, ¿no? Que la IAF es una agencia del gobierno de Estados Unidos que tiene una misión de apoyar a comunidades y grupos de base en Latinoamérica en sus proyectos y esfuerzos de desarrollo comunitario. Somos una agencia independiente, no estamos bajo ninguna otra agencia ni departamento, y nuestro presupuesto viene directamente del Congreso. No trabajamos con gobiernos y no usamos grupos de implementación. Apoyamos a proyectos de varios tipos, pero todos los proyectos que apoyamos tienen 4 cosas en común. Uno es factibilidad, o sea, la gente involucrada sabe cómo hacer lo que quiere hacer. También son sostenibles, o sea, los impactos duran más que solo el tiempo de la donación. Hay protagonismo en cada proyecto, es decir, que hay muchas voces que están involucradas en el desarrollo del proyecto y también en el manejo del proyecto. No solo unas 2 voces o 3 voces, ni una familia, pero bastante personas en la comunidad. Y también la otra parte es contrapartida. Contrapartida es muy importante para los proyectos de la IAF porque nosotros pensamos que la donación no es un regalo, sino es una inversión en el desarrollo de una comunidad y esperamos que la comunidad también piensa y quiere invertir en su propio desarrollo. Recibimos propuestas todo el año y el promedio de financiación ahora es más o menos $300,000 con un promedio de duración de 4 años. Actualmente la IAF está invirtiendo más de $40 millones en casi 140 donaciones que llegan a grupos indígenas en más o menos 17 países. Y aproximadamente 50 de esas donaciones son para organizaciones en Centroamérica. El modelo de la IAF nos llama a trabajar con grupos de base, permitiéndoles desarrollar un proyecto y tomar decisiones al respecto, porque para nosotros lo más importante es desarrollo liderado por la comunidad. Y gracias por dejarme explicar eso un poquito. Este modelo de desarrollo liderado por la comunidad es muy importante para la IAF y los últimos 50 años de experiencia que tenemos en trabajar así nos ha dado bastantes resultados, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta de Celina, gracias Celina, y de la pregunta de
cómo los grupos donantes pueden apoyar a los pueblos indígenas, hay varias maneras, ¿no? Y Víctor seguro tocó en varios muy importantes. Yo voy a enfocarme en como 3 y algunos de esos tal vez son repetidos, pero voy a dar ejemplos también. Como dijo Víctor, el enfoque en fortalecimiento de competencias de organizaciones indígenas y su gobernanza es clave. 100% de acuerdo. Dentro del fortalecimiento de organizaciones indígenas hay acciones muy importantes, ¿no? Uno es enfocar en los y las jóvenes, como decían varios de mis colegas, participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones y también el reconocimiento de la importancia del conocimiento y las prácticas tradicionales. Entonces, no les tengo que decir que en casi cualquier lugar más y más jóvenes están saliendo de áreas rurales para buscar trabajo en ciudades o lugares donde ellos y ellas ven más posibilidades para sus futuros. Para que una organización o grupo comunitario sobreviva, hay que tener relevo generacional, como decía Giovanni, ¿no? Y lo cual puede ser difícil lograr si la mayoría de las y los jóvenes han salido. Entonces, el apoyo a organizaciones que quieren involucrar a jóvenes directamente en la toma de decisiones, en la nueva tecnología para manejar bosques o en la comunidad de otra manera es importante porque los y las jóvenes vean sus futuros. Es importante para que los y las jóvenes vean sus futuros en sus comunidades en vez de afuera en otro lugar, ¿no? Y cuando estoy hablando de tecnología para manejar bosques, yo estoy pensando más que nada en algunos ejemplos que he visto en algunos proyectos que apoyamos. El uso de drones, el uso del SIG, el uso de software de diferentes tipos para manejar los bosques, ¿no? Y todo eso sí es bueno porque funciona bien y ayuda a las comunidades a manejar, pero también esas cosas les atraen a los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Entonces les da algo diferente para trabajar, para aprender. Entonces así pueden pensar más en un futuro ahí en su comunidad en vez de afuera. Yo estoy pensando más que nada en unos ejemplos que tenemos en Guatemala y otras partes de Centroamérica. Hay una organización que se llama Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP, que está trabajando con la Asociación Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Y AMPB tiene una escuela mesoamericana de liderazgo. Y es una escuela itinerante en que los y las estudiantes aprenden del liderazgo y la importancia de su involucramiento tanto en la sostenibilidad de sus comunidades como en la sostenibilidad de sus bosques. Y yo tuve la oportunidad el año pasado de asistir a un evento pues virtualmente, pero por lo menos ahí virtualmente, en que un gran grupo de jóvenes desde México, sur de México hasta Panamá estaban hablando de sus experiencias y sus compromisos de trabajar en la protección de sus bosques y en trabajar y ser muy comprometidos y comprometidas con sus comunidades. Y eso me da mucha esperanza. Entonces, por eso yo creo que, pues como siempre decimos, ¿no? Pero es súper importante el involucramiento de los jóvenes y las jóvenes. La segunda cosa es la participación significativa de la mujer, especialmente de la mujer rural. Como la mujer compone la mitad de la población mundial, es importantísimo que ellas tengan voz y oportunidades de ser lideresas. En muchos casos, en proyectos de la IAF, yo he escuchado cosas como, antes de este proyecto, ella nunca hablaba en frente de nadie, pero con la formación en liderazgo y habilidades para hablar en público, ella ya está hablando y no deja de hablar o algo así, ¿no? Pero eso es muy importante, ¿no? Es decir, que hay que darles las oportunidades para tener experiencias y aprender y practicar. Hemos visto, ¿no? Que Victoria, buenísima presentación, buenísima lideresa, pero ella yo diría que es la excepción. Entonces hay que fomentar el liderazgo y participación de mujeres más. Y eso me hace pensar en un programa que tenemos, o sea, un proyecto que estamos apoyando en Guatemala. Un grupo se llama NALEVAC. Y NALEVAC tiene un programa que se llama Abriendo Oportunidades para jovencitas en Alta Verapaz. Y con este programa se dan espacios seguros a mujeres jóvenes y niñas para capacitación en liderazgo y toma de decisiones. Y esa capacitación como de niñas y jóvenes mujeres van a durar con ellas toda la vida. Y aquí quisiera compartir que de los proyectos que apoyamos con grupos indígenas, 1/3 tiene un enfoque en el liderazgo y la participación de la mujer.
A mí me gustaría que sea más que un tercio y vamos a trabajar para eso, ¿no? Y el último es el reconocimiento de la importancia de los conocimientos y las prácticas tradicionales relacionadas al manejo de bosques. Como decía Giovanni y Victoria, de formas de gobernanza y cómo tienen un vínculo directo con la habilidad de pueblos indígenas a manejar bosques de manera sostenible. La gobernanza viene desde el conocimiento y las prácticas, y sin este conocimiento y las prácticas ancestrales, los sistemas de gobernanza que favorecen el manejo sostenible de bosques no funcionan. Y por eso es importante que los donantes pensemos en cómo podemos apoyar a grupos que quieren fortalecer sus conocimientos y sus prácticas tradicionales o ancestrales. Estoy repitiendo un poquito de ellos, ¿no? Pero es una cosa muy importante para nosotros en la IAF y estamos tratando de hacer eso, ¿no? Entonces yo voy a terminar rápido con una historia. Yo hace como tal vez 2 años o 3 años, yo tenía la oportunidad de visitar a una aldea Chiquichi en Alta Verapaz, en Guatemala, otra vez. Y estaba ahí visitando a un grupo de productores y productoras de café. Tuvimos la reunión ahí, hablando con ellos y ellas, y después fuimos a visitar la finca de un joven. Y él tenía una parcela agroforestal de café, pero muy diversificado también, porque tenía verduras, frutales, árboles de sombra, todo. Y obviamente, pues era obvio para mí que él se sentía muy orgulloso de su parcela. Y al conversar un poco me contó de su sueño. Y su sueño era que él con sus 3 hermanos pudieran algún día vivir muy bien de la parcela y no tener que preocuparse de ingresos y de la posibilidad de salir de su comunidad. Entonces, para mí, yo quería relatar esto solo porque hay varias partes de esta historia que tocan a partes de la conversación de hoy. La importancia de los jóvenes y las jóvenes, otra vez, su involucramiento en sus pueblos y la importancia para ellos y ellas de poder quedarse para trabajar para la resiliencia en su comunidad. Súper importante. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias, Elina. Muchísimas gracias a ti. Aquí estoy viendo en mi chat, en varios chats que me están compartiendo preguntas y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Yo quizás quisiera empezar con una pregunta cortita, pero me llamó la atención que no hemos hablado directamente de este tema y quisiera saber cómo ven ustedes, tanto como organizaciones que están basadas en México, en Guate, como organizaciones donantes que trabajan en diferentes partes del mundo, ¿cómo ven el rol del sector privado en todos estos esfuerzos? ¿Qué potencial ven para que este sector fortalezca todos los temas que nos mencionaron? No sé si pudiéramos empezar con Victoria o Giovanni y ver si quién tiene comentarios sobre este tema, que sí creo que es bien importante con esta audiencia que tenemos también en este foro. Gracias. Bueno, realmente yo creo que en principio es importante de que desde el sector privado se conozcan los modelos propios de los pueblos indígenas. Hay modelos que son exitosos como la diversificación agrícola, también microcentrales de energía eléctrica comunitaria que han mostrado ser exitosos, el manejo forestal comunitario que nos exponía Victoria y del que se hablaba también de nuestros hermanos en la ACOFOC, la Asociación de Concesiones Forestales Comunitarias en Petén, que han mostrado ser altamente exitosos, en donde bajo un proceso de empoderamiento de las comunidades, de capacitación, de formación de capacidades técnicas, capacidades de organización, inversión en tecnología, participación de hombres, mujeres, ese traspaso generacional, han permitido de que estos modelos realmente sean altamente exitosos. Entonces, en cuanto al rol de la iniciativa privada, creo que en principio es importante que conozca estos modelos, que vean la posibilidad de coinvertir
respetando los derechos de las comunidades, el que respetando sus propias formas de organización, sus autoridades, en derechos básicos como el de la consulta previa, libre e informada de buena fe. Mientras logremos esto, creo que pueden haber ejemplos exitosos de desarrollo a nivel comunitario que podamos seguir impulsando en otros territorios en donde aún no se tienen. Muchas gracias, Giovanni. Tengo también otra pregunta para poder abordar. No sé si alguien tiene algo, si me levanta la mano que quiere sumar a lo que dijo Giovanni o si procedo con otra pregunta. Seguimos, ok. ¿Cómo, los grupos indígenas realmente enfrentan un montón de diferentes retos de partidos, de tal vez grupos organizados, grupos criminales organizados, muchos retos en sus contextos, que estoy tratando de como consolidar varias de las preguntas que hicieron. ¿Cómo han innovado para poder abordar estos retos que realmente existen contextos muy complejos ahorita? Y quisiera saber cómo han innovado para abordar este tipo de retos en los diferentes contextos que han trabajado, o tal vez de parte de Víctor y Ginger, ¿cómo han visto ustedes que se han enfrentado a estos retos de manera innovadora? Definitivamente cuando presentaba hace unos minutos, pues decía que los contextos cada vez se ponen más complicados. Y aquí mismo esta región está pasando por lo mismo. O sea, tristemente, si hablamos del crimen organizado, pues no está afortunadamente a los niveles que está por el centro del país o hacia el norte. Pero ya, por ejemplo, lo que es Cancún y alrededores, pues este mal, como un cáncer, pues ahí está presente. Y tristemente, bueno, sí, es un avance del norte norte es Cancún, hacia el sur o centro estamos nosotros. Y bueno, hasta ahora, bueno, precisamente lo que hemos platicado es lo que ha blindado esto de alguna manera, que tiene que ver con mantenerse unidos como comunidad, unidos como organización, el poder contar con alternativas, porque esto es bien importante. Cuando no hay alternativas como decimos, de ingresos, de beneficios, usando los recursos disponibles, pues es cuando esta situación se puede agravar. Por eso es bien importante lo que comentaba Ginger, ¿no? Que su sueño era quedarse en su comunidad, pero lograr vivir de su territorio, de sus recursos. Creo que eso es lo que ha blindado hasta cierta manera, pero que está en riesgo, porque estos males avanzan tristemente. Quisiera saber si Giovanni, Víctor... gracias, adelante. Sí, creo que Giovanni levantó la mano antes, pero si quieren, hago 2 o 3 comentarios rápidos, Giovanni, porque no te veo con el micrófono activo. Bueno, en el chat, Anabela justo también... abona en esa dirección, ¿no? Definitivamente, y hay otras preguntas relacionadas con retos como la criminalización, a quienes defienden el medio ambiente y el territorio, etcétera. Entonces, yo creo que las organizaciones indígenas y particularmente las que manejan los recursos naturales en sus tierras comunales o colectivas, plantean, digamos, dos contribuciones muy importantes. Una, justamente eso, la de instaurar narrativas de otras formas de desarrollo, ¿verdad?, económico y en general de desarrollo humano, que balanceen, digamos, esa sed de mantener la narrativa de que hay que atraer inversiones, y casualmente son inversiones que dañan a la tierra, que empobrecen a la gente, que la meten a la cárcel también, y que enriquecen a unos pocos, ¿verdad?, por distintas vías, por la vía de la extracción
totalmente abusiva de los recursos naturales y también por la vía de los sistemas de corrupción. Entonces, el que haya otras formas y haya referentes concretos de alternativas de desarrollo, incluida la dimensión económica, pero no solo reducida a la misma, es muy importante. Y número dos, que muchas son organizaciones de bases muy amplias, que su trabajo también de difundir y de involucrar más a la población local en las preocupaciones comunes, digamos, de protección, es una alternativa. Esto respondiendo un poco a lo que decía Manuel, a lo que preguntaba Manuel en el chat, ¿verdad? ¿Qué otras alternativas se pueden hacer ante esa criminalización de líderes y de organizaciones en particular? Bueno, que más población esté consciente y esté vinculada a esa defensa y que sea más... Se haga más difícil el focalizar y atacar a grupos y a liderazgos específicos. Bueno, ahí paro y creo que Giovanni... Dale, Giovanni, tenemos menos de un minuto, pero adelante. Gracias, disculpen que tuve problemas con el internet. Bueno, tratando de hacerlo muy global, creo que se necesitan muchos esfuerzos desde diferentes perspectivas. En principio, desde nuestras organizaciones como tal, fortalecer nuestros propios sistemas de gobernanza, fortalecernos organizacionalmente, que conozcamos plenamente cuáles son los derechos que nos asisten y que tengamos la capacidad de diálogo, la capacidad de propuesta, la capacidad de incidencia, pero también la capacidad de defensa de esos derechos. Creo que también es necesaria una participación activa, una participación responsable desde la sociedad civil para un consumo responsable. En principio, tener la claridad, bueno, el producto que estoy consumiendo, de dónde proviene, bajo qué condiciones se está produciendo, se están respetando los derechos humanos en la producción del producto que estoy consumiendo. El buscar como sociedad civil justo ese reconocimiento de las formas propias de gobernanza de los pueblos indígenas, como se rescata en un informe de Naciones Unidas, en donde se resalta justo cómo los pueblos indígenas aportan a la conservación. Ahí nos dan algunas recomendaciones y pasan justo por lo que estamos comentando. Fortalecer esos sistemas propios de gobernanza, fortalecer los sistemas de derechos de tenencia de la tierra de estas comunidades, fortalecer los medios de vida de estas comunidades. La participación activa de los diversos sectores, por ejemplo, Manuel Chojano, él hacía referencia en su rol como comunicador. También esa comunicación amplia, de tal manera de que motive la participación de la población, una en la defensa de los derechos, pero también en el reconocimiento de estos sistemas efectivos que han permitido la protección, la conservación de los bosques y la biodiversidad. El rol de la cooperación, ser observantes de la realidad que se tiene en cada uno de los países, en cada uno de los territorios, el que se cumplan con los convenios internacionales como el 169, que realmente la consulta previa, libre e informada se ejerza como fue referida en el convenio, de buena fe, anticipada, reconociendo las autoridades en el territorio, sus formas propias de gobernanza, su propia dinámica. Entonces, bueno, tenemos grandes esfuerzos que nos incluyen a todas y a todos, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad yo sé que nos pasamos unos 3-4 minutitos, pero les queremos agradecer a todos. Yo creo que ha sido una conversación muy enriquecedora. Acuérdense que en este foro pueden también ustedes buscar directamente a los panelistas para continuar la conversación, pero les agradecemos mucho. Vamos a estar un ratito más, unos minutitos más aquí por cualquier cosa, pero muchas gracias Victoria, Giovanni, Víctor y Ginger, muchas gracias por su participación. Les agradecemos mucho por habernos compartido sus experiencias, su experticia y sus conocimientos. Que disfruten el resto de la conferencia y muchísimas gracias.